de ciencia del comportamiento. Ciencia del comportamiento y políticas públicas, dentro de la cual funciona la Red Argentina de Ciencia del Comportamiento, dirigida por Joaquín Navajas, quien está a cargo de la organización de este tipo de eventos que tratan de ser de ciencia del comportamiento aplicado, y hoy tenemos un roster genial, así que le voy a dejar a él que empiece como director de la Unidad de Ciencia del Comportamiento. Hoy no está acá porque está disfrutando del verano europeo, haciendo no sé cómo sería, me iba a salir una pasantía académica, pero sonaba, bueno, una visita de profesor dentro de la Universidad de Múnich, así que nos estamos agrandando de que nuestro presidente, nuestro director de la unidad está allá, así que desde Múnich, en vivo y en directo, presenta tu red, Joaquín. Así que ya me callo. Muchas gracias, Iván. Bueno, buenos días para ustedes. Bienvenidas a otro de estos encuentros que estamos realizando en este año de la Red Argentina de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas. Es una red que está concebida para proveerle apoyo técnico y, digamos, que se genere un espacio de interacción entre quienes se dedican a desarrollar las ciencias del comportamiento en la Argentina, tanto en el ámbito académico como en el ámbito más bien práctico, y la unidad que dirige Iván. Nosotros hemos tenido otros encuentros en los últimos tiempos. El último, por ejemplo, fue sobre desigualdad económica y ciencias del comportamiento, a cargo de Lucía Macchia, y este encuentro que nos trae, que nos une hoy, es sobre un tema distinto, reflejando un poco la diversidad de enfoques y de temas que nos interesan en la red. Y hoy vamos a estar hablando sobre educación, ¿no? El título del seminario de hoy es Educación y Ciencias del Comportamiento, y en particular dentro de ese paraguas enorme de temas que podrían llegar a estar representados por ese título, vamos a hablar sobre cómo aumentar el número de graduados o de personas que se reciben con el título secundario. Y para contestar esa pregunta y cómo las ciencias del comportamiento nos pueden ayudar a conseguir ese objetivo, tenemos como invitada a Carolina López. Carolina es una economista del desarrollo que estudia temas relacionados con la educación, el capital humano y la economía del comportamiento. Es argentina, es salteña, de hecho estudió en la Universidad Nacional de Salta, y también tiene una maestría en la Universidad Nacional de La Plata. Luego de esa experiencia, emigró hacia los Estados Unidos y se encuentra en este momento en el tramo final de su doctorado, su PhD, en economía en la Universidad de Brown. Luego, como muchas personas, de hecho, como pocas personas tan exitosas y tan buenas académicas y profesionales como ella, ya tiene ofertas para continuar su carrera académica en nada más ni nada menos que la Harvard Kennedy School, y más adelante, todavía después de su postdoctorado, ya tiene también una oferta para unirse al equipo de investigación del Banco Mundial también en los Estados Unidos. Así que es un enorme placer tenerla acá con nosotros. Antes de, por supuesto, que ella nos cuente sobre su trabajo y sobre sus investigaciones, quisiera darle la palabra a Fernando Torrente, que está en Casa Rosada en este momento, y nos va a contar un poco acerca de los aspectos, digamos, más del terreno de campo de lo que estuvieron haciendo con Carolina, trabajo que estuvieron haciendo juntos. Así que adelante, Fer, quería escucharte y que nos cuentes un poquitito tus percepciones, tus sensaciones sobre este encuentro.
Gracias, Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos y todas. Yo quería hacer una muy breve introducción de cómo conocimos a Carolina aquí desde la Unidad de Ciencias del Comportamiento. Estamos trabajando con un equipo junto con Alejandro Ganimián, que está luego como discutidor, y con Samantha Bonelli, acá dentro de la Unidad de Ciencias del Comportamiento, justamente en un proyecto de terminalidad del secundario, en realidad de revinculación hacia el secundario post-pandemia y apuntado todos los cañones a la terminalidad del secundario, que sabemos que es un gran problema, ¿no? Y que en realidad es un continuo de problemas, porque es la permanencia y terminar, son dos problemas importantes. Estamos trabajando desde la Unidad de Ciencia del Comportamiento en un proyecto sobre ese tema, y ahí es donde conocimos a Carolina a través de Alejandro, y la verdad que fue realmente una revelación y un conocimiento importante, darnos cuenta de cuántas cosas se iban haciendo, se habían hecho en ciencia del comportamiento que no conocíamos, y este es uno de los trabajos también que estamos tratando de hacer desde la unidad y que tiene que ver con esta red, que es de aglutinar y recuperar los trabajos que se vienen haciendo en esta temática. Y nos encontramos con que Carolina había hecho un recorrido súper interesante en este tema, y con, creo, dos niveles del aspecto que nos parecía muy interesante poder compartir hoy. Y es que, por un lado, había hecho todo un trabajo de desarrollo metodológico, de poner a prueba un paradigma basado en ciencia del comportamiento, desarrollar estudios de impacto, medirlo, ¿no? Que es lo que siempre decimos que queremos hacer y que es tan difícil. Pero además había compartido con nosotros todas las dificultades de terreno, todas las dificultades concretas que hay para hacer esto, ¿no? Porque uno ve los trabajos académicos, ve el paper, y uno imagina que, bueno, todo eso transcurre en el cielo platónico, y sabemos que es todo lo contrario, ¿no? Que eso es un depuramiento, es algo final que queda, pero después de haber sorteado 1000 barreras de implementación y de práctica, y muchas dificultades que tienen que ver con encontrar cómo los sistemas que están organizados de políticas públicas les cuesta muchas veces asimilar enfoques novedosos o enfoques que tienen que ver justamente con la medición. Por eso nos parecía súper rica la experiencia de Carolina, porque tenía las dos cosas. Tenía el haber logrado llevar adelante un estudio de medición y con todo lo que tiene que tener un estudio desde el punto de vista académico, pero además haber sorteado innumerables obstáculos desde el punto de vista práctico. Y ese creo que es la riqueza del trabajo de Carolina, que nos va a contar ahora. Así que no demoro más lo importante, que es escucharla a Carolina. Carolina, adelante, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, Carolina, un Sí. último aspecto y una cosa que me olvidé de aclarar es contarles un poquitito la dinámica y las cosas que van a estar pasando en el encuentro el día de hoy. Vamos a empezar entonces ahora con la charla de Carolina, que va a tener aproximadamente unos 30 minutos de duración, y donde, por supuesto, si tienen preguntas, las pueden hacer, pero restringamos ese tipo de preguntas a preguntas de clarificación. Si hay algo que no se entiende, que es crítico en poder seguir entendiendo los argumentos de Carolina, son bienvenidos y bienvenidas a hacer esas preguntas. También, si hay algún comentario o hay algo que sienten que necesiten comentar, pero que puede esperar unos minutos, pueden escribirlo en el chat, y luego lo recogeremos. Y en la segunda parte de este encuentro, después de esta primera media hora, donde Carolina va a presentar su trabajo, vamos a tener una conversación, así como tuvimos en el encuentro anterior. Vamos a tener una conversación con dos referentes más, además de Carolina, de la educación y las ciencias del comportamiento, que son Andrea Goldín y Alejandro Ganimián. Así que ahora sí, Carolina, perdón por esta última interrupción, y te damos la palabra para que nos cuentes, nos compartas la pantalla y nos cuentes el trabajo. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación a Joaquín, a Iván, a Fernando,
a Andrea por estar aquí y especialmente a Alejandro, que fue quien inició el contacto. Es una persona muy generosa y a la vez uno de los investigadores más comprometidos con tratar de mejorar la educación en nuestro país. Bueno, voy a comenzar la charla, en realidad primero planteando cuál es el problema con el que me enfrenté, y cuál fue mi principal motivación para realizar este trabajo, y luego voy a hacer como un resumen del camino que me llevó a diseñar la intervención final para aumentar el número de los egresados en las escuelas secundarias. Como hablábamos hace ratito, este es un trabajo que se realizó en la provincia de Salta, y Salta básicamente fue elegido porque es mi provincia. Yo conocía el sistema educativo de las escuelas públicas, solo me enfoqué en escuelas públicas de áreas urbanas, y además el hecho de ser estudiante, como en ese momento me restringía muchísimo tener acceso a otros gobiernos. En cambio, en Salta llegaba, me presentaba, decía, soy de Salta, quiero estudiar esto, y fue mucho más fácil en ese sentido. Pero es una de las principales barreras con las que uno se encuentra. Bueno, con respecto a la motivación, en los últimos años estamos viendo cada vez más titulares de este tipo, que más de la mitad de los alumnos no termina el secundario, que empleadores tratan de conseguir trabajadores con secundario completo, trabajadores jóvenes, y no logran conseguir el cupo de postulantes que ellos requieren. Pero esto viene pasando ya desde hace muchos años, y ahora obviamente esperamos que esto vaya a empeorar con la pandemia, con los efectos que generó la pandemia. Pero este fue el titular que a mí me motivó a explorar un poco más en este tema. Este es un titular de 2017, en ese momento UNICEF había publicado un informe a nivel nacional, y la principal conclusión era que más de la mitad de los chicos no terminaba la escuela secundaria. El informe no brindaba muchos datos con respecto a cuáles eran las bases de datos que se habían utilizado. Era muy complicado saber si esto era restringido a estudiantes que ingresaron en tiempo y forma y luego no se recibían en el momento adecuado, o esto también incluía deserción. Obviamente deserción es uno de los temas que más se habla cuando uno charla con respecto a por qué el logro educativo es tan bajo en la escuela secundaria, pero voy a mostrarles que la deserción no es el único problema al que nos enfrentamos. Lo que observamos básicamente es que en Argentina en general, más del 90% de los adolescentes que deberían estar inscriptos en el nivel secundario, de hecho están inscriptos y asisten, pero hay un rompecabezas bastante interesante. Entre aquellos que llegan al último año de la secundaria, en el caso de Salta es el 5º año, solo la mitad obtiene el diploma, la certificación de que completaron sus estudios en el tiempo que es esperado. Y en este contexto, esto se aplica a todo el país, el diploma es una señal de compromiso y de responsabilidad. Muchos empleadores lo que hacen cuando buscan perfiles de candidatos para cubrir determinados puestos, ponen como principal restricción secundario completo, e incluso algunos empleadores ya han comenzado a pedir que los estudiantes o los postulantes estén inscritos en alguna carrera universitaria, porque eso indica que son chicos comprometidos, que están buscando mejorar su futuro. Pero cuando queremos analizar esta situación, analizar los determinantes de por qué las tasas de graduación son tan bajas, nos enfrentamos a un problema bastante grande en Argentina, es que no hay datos de calidad disponibles que nos permitan estudiar las trayectorias educativas y poder analizar heterogeneidades, saber
por ejemplo, los años de repitencia, saber cómo ha sido la performance de estos estudiantes en los últimos años, y entender esto es clave, porque es lo que nos va a permitir diseñar políticas públicas para aumentar este outcome, ¿cierto? Entonces, esta era la primera barrera a la que me tuve que enfrentar. Ale seguro nos va a hablar más con respecto a esto, de la falta de datos que existen, y además hay mucha reticencia por parte de algunos gobiernos a compartir las estadísticas que tienen, porque creen que van a ser evaluados, y creen que van a tener alguna consecuencia negativa o alguna represalia si sus resultados son malos en la evaluación. Entonces, lo que comencé a hacer para intentar entender este problema y este rompecabezas que les explicaba, nuestro país tiene educación gratuita, en muchos distritos, como es en el caso de Salta, el transporte también es gratuito para todos los estudiantes que asisten a todos los niveles. Los estudiantes más pobres reciben ayuda del Estado a través de la AUH, y la condición es asistir a la escuela secundaria. Y además existen también otras ayudas sociales, como el caso de Progresar, para que estos chicos terminen el nivel secundario. Cuando yo leía estos reportes, estos artículos periodísticos, siempre se hablaba de deserción, como que la deserción es el principal problema, pero cuando comencé a hacer llamadas telefónicas, implementar cuestionarios abiertos, hacer focus groups con directivos de las escuelas, estudiantes de los últimos años del nivel secundario, también con padres, autoridades provinciales y empleadores, pude observar que la deserción no era el principal problema de la baja tasa de graduación entre aquellos chicos que alcanzan el último año de la secundaria. Cuando un chico ya invirtió al menos 5 años de su vida asistiendo a la escuela de manera regular, e incluso asiste hasta el último día de clases del 5º año, aún la mitad de ellos obtiene la certificación, el diploma. Y uno se pregunta, ¿qué pasa si estos chicos ya invirtieron mucho tiempo y no están haciendo este esfuerzo final para obtener el diploma, que era la meta de entrar a la escuela secundaria, ¿cierto? Entonces, en este punto, lo que hice a través de estas encuestas fue identificar bastantes características individuales de los alumnos relacionadas a economía del comportamiento. Observé que existe una gran disonancia cognitiva entre los chicos que ya están en 4º o 5º año. La mayoría de ellos dice querer asistir a la universidad, pero cuando uno les pregunta con respecto a su trayectoria educativa, te dicen que tienen materias previas, que no asistieron a las mesas de exámenes anteriores porque tenían otras actividades. Además, recuerden que en Argentina el 5º año se caracteriza por ser muy social, los chicos tienen muchos eventos, cada año son más, el último primer día, la presentación de la chomba, viajes, además la cena final de fin de año, y los chicos invierten muchísimo dinero y tiempo a estas actividades, y dejan de lado lo principal, que son las horas de estudio que deberían estar dedicando a la escuela para obtener la meta final, que es la disertación, la certificación, que es lo que les va a permitir acceder a la universidad o a un terciario. Entonces lo que observé es que, primero, como muchos adolescentes, estos estudiantes están sesgados hacia el presente. Observé también que hay un sesgo de confianza muy marcado. Ellos creen que cuando van a asistir a rendir las materias previas que tienen, van a aprobarlas. Como que no dejan lugar a duda de que es algo fácil, que es un paso más. Creen que los profesores lo van a aprobar porque ya están en 5º año, y esto no es lo que ocurre. Entonces aquí aparece un concepto bastante clave, que es, que en behavioral es muy importante, que es the last mile problem. Como les comenté, en el caso de Argentina no tenemos un problema de oferta.
la educación es gratuita, están todas estas ayudas económicas, en el caso de Salta el transporte es gratuito, pero ¿qué pasa? El alumno no está haciendo uso de esos recursos disponibles de una manera óptima para poder alcanzar el diploma. Les falta un poquito más de esfuerzo y ellos ya completarían esa calificación. Y recuerden, voy a poner mucho énfasis en esto, son estudiantes que asisten hasta el último día de clases, pero no logran cumplir con los requisitos académicos para obtener el diploma. Entonces, obviamente, este es un tipo de información que no estaba disponible. En ese momento ya decidí que tenía que recopilar datos propios, y mi meta final, obviamente, era entender y tratar de mejorar las tasas de graduación de esta población. Entonces, sabía que debía hacer una intervención, y la intervención más barata para tratar de generar un cambio en el comportamiento de los estudiantes es brindar información que les pueda ser útil, que dispare un cambio en el comportamiento de estos estudiantes. Es por ello que usando todo este trabajo de campo, pude diseñar una intervención cuya finalidad era proveer información y tratar de entender por qué estos estudiantes no están llegando a la línea final. Ahora, les muestro acá algo que venía nombrando, que es las materias previas. Que este es un problema poco discutido en realidad. Como les decía, siempre se habla de deserción, pero hay un problema bastante grave que son las materias previas. Estos datos que les muestro son datos que recopilé en la línea de base cuando estaba analizando esta población, y lo que se observa es, sorry, hay un ruido, lo que se observa es que la mitad de los chicos que comienzan quinto año ya comienzan sus estudios en un mal estado académico. Ya tienen materias para rendir, porque vienen arrastrando materias que no aprobaron de años previos. ¿Okay? Entonces, esto es algo importante a considerar. Una cuestión es para que chicos no dejen la escuela. Perdón. Una cuestión importante es que este era el sistema previo, ¿cierto? Antes de la pandemia. Ahora muchas provincias están permitiendo que los chicos tengan hasta 16 materias previas, dado que no pudieron cursar con regularidad durante el año académico 2020, el año académico 2021, algunos cursaban con burbujas, entonces los gobiernos han ido flexibilizando este número, que era el límite que uno podía tener para pasar de año, ¿cierto? Y un problema grave, cuando uno habla con los directivos, es que los chicos van arrastrando las previas y no hacen uso de las mesas de exámenes que existen durante todo el año de la escuela secundaria para poder aprobarlas y estar en un buen estado académico. Entonces, como les decía, mi población objetivo fueron los chicos del último año del nivel secundario de Salta Capital. Tenía una muestra planeada de más de 3.000 estudiantes. Son estudiantes que asistían a escuelas públicas y de enseñanza común. Lo que decidí hacer fue dividir a las escuelas turnos, esa era mi unidad de randomización. ¿Por qué no hice en escuelas solamente la unidad de randomización? Porque cuando visitaba las escuelas notaba que claramente el turno mañana es muy distinto del turno tarde, es algo que ya esperaba, pero incluso a veces pasa que el vicedirector del turno mañana no se comunica con el vicedirector del turno tarde, entonces hay discrepancias en las políticas que toman. A pesar de ocupar el mismo edificio, el mismo director de la escuela, los vices toman decisiones muy distintas. Entonces, por ese motivo, la randomización fue al nivel escuela-turno. Primero, tuve un grupo de control en donde ningún tipo de información iba
a ser entregado a los alumnos, luego un grupo al que llamo Retornos a la Educación, en donde quería darles a los estudiantes información acerca del valor económico de tener el diploma, y un tercer grupo que voy a llamar luego función de producción, pero habla de cómo mejorar la probabilidad de obtener el diploma en tiempo y forma. En este punto quiero hacer algunos comentarios adicionales, y esto tiene que ver con el hecho de que en la literatura de economía de educación muy poco se sabe acerca de la relación entre inputs y outputs, por ejemplo, cómo las horas de estudio se transforman en un resultado académico favorable, por ejemplo. ¿Cuál es el óptimo número de horas que un estudiante debe estudiar en su hogar para luego aprobar una materia? En este caso voy a hacer uso de esta información que les mostraba acerca de las materias previas y cómo las materias previas juegan un rol determinante a la hora de graduarse de la escuela secundaria. Por eso es que el nombre más corto de este tratamiento se llama función de producción. Algo importante es que esta intervención fue revisada por un comité de ética, el Comité de Ética de Brown University. Para participar, los estudiantes debían firmar un consentimiento, los padres también. Entonces, por eso, dentro de cada grupo tengo estudiantes que participaron y no participaron de esta intervención. Para aquellos que participaron, pude realizarles una encuesta a nivel individual y luego recopilar los registros académicos de estos estudiantes, porque tenía el permiso para acceder a ellos. Voy a mostrarle una de las principales dificultades que tuve en este estudio, que es que en el caso de Salta, como la mayoría de las provincias argentinas, los registros académicos se encuentran en formato papel. Esto no son las libretas que se entregan a los chicos o a los padres al final de cada trimestre. Esta es información que guarda la escuela en oficinas que están bajo llave, y es la información que utiliza luego el directivo para elaborar el diploma y determinar si el estudiante efectivamente se graduó de la escuela secundaria. Esto es solo información de quinto año, pero al final, abajo de las notas, lo que se puede observar es si el estudiante tuvo espacios curriculares pendientes, y en este caso vemos que este alumno tenía una materia previa de tercer año, y no hay más información. Esto indica que el estudiante no asistió, ni siquiera se inscribió a las mesas de exámenes de julio, diciembre y febrero. Si bien aprobó todas las materias de quinto año, a febrero de 2020, que es cuando termina el ciclo académico de 2019, este chico no recibió el diploma porque tenía una materia previa de tercer año, y ni siquiera hizo el intento de rendirla, ¿sí? Entonces, existen algunas provincias en Argentina, por suerte, como en el caso de Mendoza, en donde los registros académicos están digitalizados, y esto ayudaría mucho a la evaluación de este tipo de proyectos, también a realizar un diagnóstico claro acerca de qué puede estar explicando un resultado académico malo. Debido a que estos registros estaban en papel, la evaluación se demoró por más de un año, porque yo debía visitar cada una de estas escuelas luego de las mesas de exámenes de febrero, y luego digitalizar todos estos registros. Pero recuerden, en 2020 comenzó la pandemia y todas las escuelas cerraron. Es por ello que no pude evaluar los resultados de esta intervención en tiempo y forma. En cambio, si los datos hubiesen estado digitalizados, se puede hacer un seguimiento casi mensual y ver si es necesario reforzar la información
que se les da a estos estudiantes. Entonces voy a mostrarles cómo fue el timeline de la intervención. Como les dije, la población objetivo eran los chicos de 5º año que asistían a escuelas públicas en Salta Capital, fue en el año 2019. Acá les muestro que están las mesas de exámenes de julio para rendir materias previas. Luego en diciembre y en febrero se rinden las materias previas y las materias que se desaprobaron durante 5º año, y la graduación efectiva recién se computa al final de febrero del año académico, que en este caso es febrero de 2020. La idea en este caso es que, y acá es donde muchos directivos pusieron muchísimo hincapié en el hecho de que una vez que los estudiantes están fuera de la escuela, es muy poco probable que regresen a pedir una fecha de examen para obtener el título. Aquellos que regresan pueden regresar luego de 5 años, y solo porque el empleador les está exigiendo el título de la escuela secundaria para pasarlos a planta o transformarlos en trabajadores formales. Entonces, es por ello que yo puse hincapié en esto, en graduación a tiempo, dado que después de eso se perdería el registro de estos estudiantes, ¿sí? Los estudiantes que no se graduaron en tiempo y forma. Mi intervención fue realizada entre agosto y noviembre de 2019, y acá déjenme resaltarles que la demora se debió a que el Comité de Ética de Brown era bastante exigente con los requisitos que me pedía con respecto a la autorización de padres y alumnos. Mi idea era implementar esto antes de las mesas de exámenes de julio, pero bueno, no fue posible. Ahora les voy a comentar de qué trató la intervención. Cuando yo llegaba a una escuela con un equipo de asistentes de investigación, todos ellos de la Universidad Nacional de Salta, reuníamos a todos los estudiantes en una sola aula, y a través del uso de slides, lo que hacíamos era presentarles la información. Pero ¿cómo fue la dinámica? Solo podía visitar estas escuelas por 1 hora. La idea era no interrumpir la currícula usual de estos estudiantes que ya están en el último año de la secundaria. Entonces, todo se modificó con respecto a la hora que tenía disponible. Comenzamos con una encuesta de línea de base para recopilar características individuales y del hogar de estos chicos. También pregunté por el rendimiento académico previo, necesitaba saber si habían repetido años, cómo habían sido sus primeros años en la secundaria, qué materias eran más problemáticas. Y aquí hay algo importante. Yo mencioné que una de las cosas que había observado era que los chicos tenían mucha confianza con respecto a sus habilidades de poder pasar las materias previas y mucha confianza de que se iban a graduar a tiempo. Entonces, incluí una pregunta que era básicamente, ¿cuál crees que es tu probabilidad de graduación a tiempo de 0 a 100? Esta sería una medida subjetiva de la probabilidad de graduación. Luego lo que hice, y esto sirvió para todos los grupos, los que estaban en el grupo de control también, y los 2 brazos de esta intervención, los 2 brazos de información, presenté una plataforma con contenidos de matemática que fue desarrollada en conjunto con profesores de la Universidad Nacional de Salta, y la idea era que esto funcione como una especie de placebo para aquellos que estaban en el grupo de control, y lo que me iba a permitir también recolectar los datos de ellos. Luego, en 10 minutos, tenía que presentar la información para los 2 grupos que había seleccionado a que reciban la información. Recuerden que la asignación era al nivel escuela-turno, entonces todos los chicos de un mismo turno de 5º año se reunían
para recibir esta información. Voy a explicar en detalle en los próximos slides cuál era la información que les daba a cada uno de estos chicos. Luego, al fin de la encuesta, lo que hice fue repetir esta pregunta con respecto a la autopercepción de las probabilidades de graduación, y este es el único outcome experimental que incluí en la encuesta. Yo ya sabía a este punto que realizar una encuesta de seguimiento iba a ser imposible, entonces necesitaba tratar de ingeniármelas y obtener un outcome que al menos pueda indicarme algún mecanismo. Es por ello que volví a repetir esta pregunta. Mis outcomes principales eran, por supuesto, la graduación en tiempo y forma, pero también quería observar el comportamiento de los estudiantes con respecto a las mesas de exámenes, si habían asistido o no, y algo relevante es que no solo quería quedarme con la graduación, quería saber qué es lo que habían hecho los estudiantes en el próximo año. Es por ello que con la ayuda de la Universidad Nacional de Salta, la Universidad Católica de Salta, las dos universidades más importantes de la provincia, obtuve datos con respecto a la inscripción definitiva de estos estudiantes a cualquiera de las carreras. Luego también me interesaba estudiar cómo había sido la performance de estos estudiantes una vez que estaban fuera de la escuela en el mercado laboral. Y esto lo pude hacer porque tenía el consentimiento de los padres y de los estudiantes para obtener estos datos administrativos. ¿Okay? Como esto fue solo una presentación de 1 hora, envié recordatorios vía SMS o emails antes de las mesas de exámenes de diciembre de 2019. Entonces, ahora con respecto a qué es lo que mostré en cada grupo de tratamiento. Primero, en el caso de los retornos a la educación, la charla comenzaba con por qué era importante tener el diploma, que no solamente servía para obtener un trabajo de calidad, sino que era el requisito mínimo para entrar a la universidad. Y lo que les quería mostrar era que un mayor nivel educativo va a estar asociado con un mayor éxito en el mercado laboral. Por supuesto, ahora estos números están desactualizados, pero eran números de promedios de la EPH de 2019, estaba restringido solo a población joven que vivía en la ciudad de Salta capital. Como pueden observar, en este caso la correlación era positiva y puse mucho hincapié en que estas eran solo medias, ¿sí? Luego, ahora sí, en la parte que a mí me resulta muy interesante, la charla comenzó de la misma manera, hablando de la importancia de tener el diploma, pero en este caso quería hacer referencia a cómo el esfuerzo se puede trasladar a probabilidad de graduación. Y en este caso exploté el uso de, la existencia de las materias previas en nuestro sistema educativo. Lo que hice fue juntar datos académicos de 2018, de la corte previa de alumnos de 5º año de Salta, y computé las probabilidades de graduación condicional al número de materias previas que estos estudiantes tenían al principio de 5º año. La idea era generar como un mapeo en la cabeza de los estudiantes con respecto a su propia situación. Los estudiantes saben cuántas materias previas tienen, y extrapolar una probabilidad real, por así decirlo, de probabilidad de graduación. Como pueden observar, si un alumno tenía materias previas, estas podían ser noticias muy malas, porque estaba mostrándole que chicos similares tenían pocas chances de haberse recibido, y por una cuestión ética, tuve que darles como una especie de receta, un paso a paso de cómo poder aumentar, cómo poder aprobar las materias previas. También puse mucho hincapié en el hecho de que no debían desaprobar materias durante la cursada de 5º año, porque eso iba a disminuir aún más sus probabilidades de graduación. Pero en el fondo la idea era mostrar la forma de la función de producción, que más esfuerzo se va a traducir en una mayor probabilidad de graduación.
Entonces, ahora les voy a mostrar los principales resultados de este estudio. Como les comentaba, mi principal foco fue siempre la graduación a tiempo, la graduación efectiva de estos chicos. Voy a comentarles más o menos estas tablas. En esta línea se puede observar cuál fue la media del grupo de control, el grupo que no recibió ningún tipo de información. Vemos que efectivamente el 50% de los chicos que asisten hasta el último día de clases en quinto año, solo la mitad recibe el diploma en tiempo y forma. Entre aquellos que tienen mejor performance, es decir, aquellos que comenzaron el año académico con 0 materias previas, sus probabilidades de graduación eran mucho más altas que si un estudiante tenía al menos una previa. Y ahora, lo que muestro aquí es que ambos tipos de información aumentaron las probabilidades de graduación de manera significativa. Voy a traducir un poco estos números con respecto al número de control. Lo que observo es que la función de producción aumentó la probabilidad de graduación en un 10% con respecto al grupo de control, y el grupo que recibió información acerca de los retornos incrementó la probabilidad de graduación en un 20% con respecto al grupo de control. Estas magnitudes son importantes. Cuando uno compara con otros estudios, solo hay un estudio que ha logrado obtener este tipo de resultados positivos sobre las tasas de graduación, pero las magnitudes son menores. Y acá aclaro que mi setting es totalmente distinto a, por ejemplo, el de República Dominicana. Como les decía, en nuestro caso la educación es gratuita, la educación brinda muchas oportunidades aún para los chicos de recursos más bajos. Solo vemos que es un problema de demanda. Hay algo del lado de los chicos que les impide realizar ese último esfuerzo para tener el diploma de la escuela secundaria. Y se observa que entre aquellos alumnos que tenían al menos una materia previa, los efectos son mucho más grandes y las diferencias son estadísticamente significativas con respecto a los alumnos que estaban en buen standing académico. Como les mencioné también antes, puse mucho foco en esta característica personal que llamamos overconfidence, que los estudiantes creen que tienen muchas más habilidades de las que tienen de acuerdo a sus características, creen que van a aprobar las materias en el primer intento, y como sabemos esto no es así. Entonces, para definir overconfidence, tenía que tener una probabilidad objetiva de graduación. Para esto usé el grupo de control, estimé las probabilidades de graduación y luego extrapolé esos números a toda la muestra. Y lo que hice fue usar la medida subjetiva que incluye en el cuestionario, y si la medida subjetiva era más alta que la objetiva, entonces defino a cada alumno como overconfident. Ahora, esto es solo para mostrarles, les voy a mostrar unos gráficos. Este es en el caso de los estudiantes sin materias previas, es decir, aquellos que tenían una buena performance al principio de año. Vemos cómo esta es, digamos, la probabilidad predicha, y esta es la probabilidad predicha menos la subjetiva, el número que me dio cada uno de estos estudiantes. Y vemos cómo se distribuye la masa en estos dos gráficos. Estos son los alumnos overconfident, estos son los underconfident, pero cambia muchísimo en el caso de los estudiantes que tienen materias previas. Vemos que entre los peores alumnos, por así decirlo, los que tienen rendimiento académico más bajo, son los que creen que tienen más habilidades para poder aprobar los exámenes y obtener el título de la escuela secundaria. ¿Okay? Entonces, esto es algo como para partir de entrada, que overconfidence es un personality trait que es muy difícil de modificar, pero es algo que se tiene que tener en cuenta al momento de realizar políticas públicas o sugerencias de políticas públicas. Entonces, lo que hice para analizar este impacto fue interactuar cada uno de mis tratamientos con una variable DAMI o binaria
que indicaba si el alumno era over o underconfident, y lo que observé es que entre aquellos alumnos que son clasificados como overconfident, solo los que reciben información de retornos a la educación tienen más probabilidades de graduarse. Y esto coincide con lo que uno espera. El alumno que es overconfident ya cree que está haciendo todos los pasos necesarios para obtener el diploma. Entonces, la función de producción a ellos no les iba a ser útil, la información que iban a recibir con ese tratamiento, pero cuando reciben información con respecto a los retornos de educación, es información nueva para ellos, y responden más a eso. Luego, con respecto a los mecanismos, y ya casi para ir finalizando la presentación, recuerden que yo pregunté esta pregunta de confianza subjetiva antes y después de la intervención. Y esto fue preguntado a todos, tanto a los alumnos, a los que están en el grupo de control y a los que recibieron información. Lo que observo es que apenas terminó la intervención, apenas estos estudiantes recibieron información, aquellos que recibieron información acerca de la función de producción se vuelven mucho más precisos con respecto a las probabilidades de graduación que ellos tienen. Y los overconfident son los que responden más a la provisión de información de función de producción. Dado el resultado anterior, esto indica que este efecto, esta respuesta en el corto plazo que observo de los estudiantes overconfident tiende a disiparse en el tiempo. Entonces, ahora con los resultados en la mano, puedo decir que tenían que haber recibido recordatorios más permanentes con respecto a la información que se les dio. A lo mejor mes a mes deberían haber recibido esta información para hacer que el efecto sea duradero. Luego, con respecto Carolina, perdón, sí. Discúlpame que te interrumpa, es solamente un recordatorio de que estamos como bastante pasados con el tema del tiempo, y Okay. si podemos ir como redondeando un poquito, por ahí saltar a las conclusiones, las heterogeneidades, si querés las podemos discutir de nuevo más adelante o lo que sea. Perfecto. Como vos. Perfecto, muchas gracias, Joaquín. Bueno, algo que me gustaría mencionar nada más es que observo que estos estudiantes, los que estaban en peor estado académico, responden a la información y tienden a esforzarse más para sacarse las materias previas que tenían, y por supuesto es una de las explicaciones por qué veo aumentos en la tasa de graduación. A su vez veo que los estudiantes que son clasificados como más pacientes responden más a determinado tipo de información. Cuando observo diferencias socioeconómicas y por género, los estudiantes a los que clasifico como más pobres son los que responden más, y no hay diferencias entre hombres versus mujeres. Ahora sí, para cerrar, yo también quería explorar otros outcomes, cómo había sido el comportamiento de estos estudiantes una vez que estaban fuera de la escuela. Lo que observo es que tienden a estar más inscriptos, un 30% más inscriptos con respecto al grupo de control en la Universidad Nacional de Salta o en la privada. Y algo llamativo es que observo que existe un impacto negativo en el empleo formal. Ustedes pueden decir, ok, esto es porque ahora están asistiendo más a la universidad, pero por más que restrinja el análisis, no es el caso. Creo que acá hubo un aumento en el salario de reserva de estos estudiantes con la información que recibieron, y además esto fue en plena pandemia, apenas se comenzaron a levantar las principales restricciones. Por eso acá vemos que la muestra disminuye de manera significativa. Ahora sí, como para resumir lo que aprendí con esta intervención, es que los alumnos no saben cómo obtener el diploma, no saben cuáles son los pasos finales que hay que hacer, tampoco están al tanto de los beneficios de tener el diploma de la escuela secundaria. Observo impactos significativos en una población clasificada como vulnerable, que de otro modo no hubiera recibido el diploma, y esta es una intervención que fue simple y barata,
y que puede solucionar muchas otras preguntas en el contexto del Last Mile Problem en educación. Y con eso termino. Buenísimo. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Digamos, estoy completamente de acuerdo con la apertura de Fernando, que es un trabajo extremadamente relevante para nosotros, para el país, para la unidad, para un montón de aspectos distintos. Yo voy a apurarme ahora, digamos, pues estamos como bastante cortos de tiempo, entre otras cosas, no quiero pasarme con el horario que le había prometido a Alejandro, pero voy a hacerles rápidamente la presentación a Andrea y a Alejandro, hacer una pregunta a Alejandro y luego seguimos, por ahí lo dejamos desconectarse y seguimos adelante. Como les anticipaba, digamos, lo que vamos a hacer ahora es una especie de conversación informal con dos invitados que tenemos, que son Andrea Goldín y Alejandro Ganimian. Andrea es licenciada en Biología, doctora en Fisiología por la Universidad de Buenos Aires, además es investigadora del CONICET dentro del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella. En esa institución, además, es profesora en diversas materias, cursos y programas abiertos, y bueno, su área de investigación se centra en perfeccionar la transferencia de aprendizajes y entender por qué es tan difícil aplicar conocimientos para resolver problemas diferentes. Lo hace mediante distintos abordajes experimentales, como juegos de computadora para niños y diálogos socráticos en ámbitos áulicos. Recientemente, Andrea publicó un libro de divulgación llamado Neurociencia en la escuela, guía amigable y sin bla bla para entender cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje. Esa es una de nuestras invitadas. Muchas gracias, Andrea, por estar acá. El otro invitado es Alejandro Ganimian, es profesor de Economía y Psicología Aplicada de la Universidad de Nueva York, doctorado en Educación de la Universidad de Harvard. Alejandro investiga y estudia cómo las políticas públicas pueden ayudar a proveer una mejor educación en los países en vía de desarrollo, combinando análisis de impacto cuantitativos en el desarrollo de métodos psicométricos rigurosos para medir no solamente el desempeño académico, sino también algo que es muy importante, que es el bienestar emocional, social y cognitivo de niños y niñas. Andrea, Alejandro, muy bienvenidos, bienvenidas. Les agradezco mucho por aceptar la invitación. Para no pasarnos de tiempo y por la urgencia que tiene Ale, quería empezar reflexionando sobre algo, digamos, que ya surgió en este debate hasta ahora, que lo dijeron Iván, Fernando y también Carolina, que es muy difícil conseguir datos, ¿no? O sea, para poder hacer buenos estudios y buenas evaluaciones de impacto es muy importante conseguir datos. Vos justamente esta semana publicaste un informe sobre las pruebas a aprender y la falta de datos que hay a veces en nuestro país. Te quería preguntar si nos puedes contar brevemente acerca de qué consiste ese informe y si pensás que hay, digamos, ejemplos de bases de datos buenas, digamos, prolijas, que se puedan utilizar en la Argentina. Bueno, muchas gracias, Joaquín y equipo, por la invitación y felicitaciones a Carolina por el trabajo. Aquí les comparto también por el chat el enlace al informe que menciona Joaquín. Es un informe que sacamos junto a Nari Picinis, que está en esta llamada, y Sofía Antonini, que trabajan para la organización Educar 2050, y Ani prendió la cámara. Hola, Ani. El informe lo que intenta hacer es analizar los resultados de las pruebas a aprender, que son nuestras evaluaciones nacionales desde el 2016 hasta el presente, y la última edición de Aprender fue en la 2021, y en tema particularmente de disponibilidad de datos, algo que nosotros resaltamos en el informe es que por primera vez desde 1993, que es el año donde Argentina empieza a hacer evaluaciones nacionales, se difunden resultados de aprendizaje sin informes nacionales jurisdiccionales. El informe nacional resume cómo le fue al país, los informes jurisdiccionales resumen cómo le fue a cada una de las provincias argentinas en las pruebas, ¿no? Esto de alguna forma tiene de alguna forma reitera lo que sucedió con
las pruebas previas, aprender qué eran los operativos nacionales de evaluación en el 2013, resultados por primera vez en la historia no se publican hasta el 2015, 2 años más tarde, y cuando se publican primero solamente a nivel regional, nunca a nivel jurisdiccional, hasta muchísimo más tarde que no se llega, digamos. Esto es preocupante, primero y principal, pero otra cosa que nosotros mostramos en el informe es que no es lo único en términos de transparencia de datos que falta, digamos, no se reportan puntajes promedios, entonces lo único que se puede comparar en estas pruebas es el porcentaje de estudiantes en el nivel más bajo y el más alto. No siempre se desagregan los resultados por características de los estudiantes y de las escuelas, lo que, digamos, obviamente de alguna forma invisibiliza ciertas inequidades en nuestro país. Y no siempre se publican datos de participación de los estudiantes, lo que de alguna forma permite que se hagan comparaciones entre jurisdicciones cuya participación es bastante diferente. Ahora, obviamente, el tema de transparencia o disponibilidad de datos no es el único aspecto de la transparencia. Algo más que nosotros recalcamos en el informe es que si uno compara, por ejemplo, el porcentaje de estudiantes en los niveles más bajos o más altos en las pruebas nacionales con los que dicen las pruebas internacionales o regionales, como las que organiza la UNESCO en Latinoamérica, los resultados son muy, muy dispares. Solamente para darles un ejemplo, en matemática, en segundo o tercer año de la secundaria, de acuerdo a las Aprender, 1 de cada 10 estudiantes está en el nivel más alto. De acuerdo a las pruebas PISA, 2 años más tarde es 1 de cada 100 que está en ese nivel, digamos, ¿no? Entonces, de alguna forma, no es solo hacer los datos disponibles, no es solo desagregar los resultados de forma que sea, digamos, fácil escrutinizar las interpretaciones públicas de los resultados, sino también, digamos, hay aspectos fundamentales con respecto a la evaluación que invisibilizan un poco los problemas de la educación en Argentina. Muy interesante, Alejandro. Yo me quedo un poco con la necesidad no solamente de que haya datos o la existencia de datos, sino que esos datos reflejen alguna medida psicométrica robusta, interesante, ¿no? Porque si no, datos crudos son solamente números, ¿no? Y realmente eso no es tan útil para entender la realidad, ¿no? Bueno, si querés, a partir de ahora te liberamos para que te quedes todo lo que tengas ganas, digamos, o lo que puedas quedarte con tu agenda. Le quería hacer una pregunta o básicamente darle la palabra más descontracturadamente a Andrea y también repetir un poco o reiterar un poco que la dinámica ahora es menos formal y más anárquica, en el sentido de que si quieren hacer alguna pregunta, comentario y participar, pueden hacerlo, ya sea mediante el chat o levantando la mano y haciendo comentarios, como ya veo algunos por ahí. Pero Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas, gracias. Empiezo con la anarquía, entonces. Dale. Gracias, Carolina. Estuvo súper interesante. Yo había estado hojeando también antes el paper, que de hecho capaz que se puede compartir, pensaba en el chat, no sé si me parece que está disponible, estaría bueno. Pero tiene un montón de información, es una bestialidad el laburo que hiciste. Felicitaciones, es muy difícil hacer laburo de campo. Así que nada, chapó por eso. Tengo una preguntita, tengo un par de reflexiones y una pregunta medio chiquita. Los que tienen la intervención de que rindan los exámenes, digamos, no me acuerdo cómo lo llamabas, que son los que mejoran menos que los del salario, ¿no? Mejoran un 10% y los del salario un 20%. Una vez que va, o sea, ese 10% que mejora, a ver, en general cuando van a rendir previas, ¿aprueban? ¿O hay un porcentaje de los que va a rendir previas? O sea, ¿tu intervención mejoró la aprobación de todos los que se presentaron? ¿O incrementaste un montón los que se presentaron, pero de esos un montón igual reprobaron? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, sí, era una de las cuestiones que le mostraba con respecto al esfuerzo. Lo que sí observo es de que los que reciben este tipo de información son, primero, tienen mayor probabilidad de inscribirse. Hay como varios pasos para asistir a una mesa de examen. Primero está la inscripción en la dirección, luego deben asistir o no,
y luego es el resultado del examen. Lo que observo es que los estudiantes que recibieron cualquiera de estas dos piezas de información tienen muchas más probabilidades de inscribirse, muchas más probabilidades de asistir a las mesas de exámenes y muchas más probabilidades de pasar, de aprobar al menos una de las materias previas que tienen. Es como, puede sonar complicado y esto difiere entre las provincias. Por ejemplo, en el caso de Salta hay un comité de profesores que está a cargo de armar la mesa de exámenes. En otras provincias es solo el profesor de la materia que va a estar al frente. Pero sí, la idea era mejorar, entender qué era lo que cambiaba por parte de los alumnos. Con respecto a la diferencia en las magnitudes, yo ex ante no esperaba, no esperaba que una u otra intervención sea más grande que la otra, dado que, por ejemplo, la intervención de retornos a la educación se ha intentado en muchos países y los resultados han sido negativos incluso. Solo en un paper los resultados son positivos con respecto a la tasa de graduación y era un contexto muy distinto al nuestro. Entonces yo entré con una mente abierta y sin ninguna hipótesis acerca de cuál tratamiento debía ser más grande que otro. Solo quería saber si funcionaba. Por eso es que no puse mucho énfasis en esa parte. Mira, sí, a mí justamente algo que me llamó la atención es eso, ¿no? Es la diferencia, pero no lo veo tan raro. Puede ser obviamente mi conocimiento del resultado posterior, pero para mí tiene un poco que ver con ese sesgo hacia el presente, creo que lo llamabas vos, ¿no? O sea, en algún punto, ¿cuánto vas a ganar? Es como más, o puede verse o puede percibirse como mucho más exógeno, como algo que tiene menos que ver con tus decisiones actuales, con tu yo presente. En cambio, tener que ir a rendir y tener que ponerse a estudiar en vez de ir a fiestas o ir a trabajar para conseguir plata, para lo que sea, es algo que tiene una presión mucho más, o que puede tener una presión mucho más fuerte. No me suena a mí tan raro. No. Sí, tal cual. En una de las tablas que pasé muy rápido, lo que mostraba era justamente eso, que en el caso de los retornos a la educación, que obviamente se necesita de paciencia para ver el fruto de esa inversión, lo que observo es que el impacto es mucho más fuerte para los estudiantes que son clasificados como pacientes, los que están dispuestos a esperar más tiempo. Sí, eso coincide con lo que me estabas comentando. Ah, mira. No, y un último comentario general que me parece que es otra cuestión que súper potente de tu estudio, es que son intervenciones que de algún modo empoderan a los estudiantes, ¿no? Que es como que los toman medio como sujetos activos para su propio resultado, en pos de su propio resultado. Y eso me parece que es clave con algo que charlábamos un cachito antes de que entraran todos, para lograr interactuar con el sistema educativo y con los distintos actores de las ciencias sociales. Me parece súper clave una intervención que ponga el foco en los propios estudiantes, que demuestre que se les puede enseñar, y digo, yo lo llamo empoderar, pero digo, que explicándoles y que entendiendo ellos los alcances de sus propias acciones pueden hacer un cambio en su comportamiento. Eso para mí es súper importante a la hora de pensar cómo interactuar con toda la otra rama con la que estamos intentando interactuar. No, totalmente coincido en ese punto, y sobre todo porque cuando estaba haciendo, digamos, este trabajo cualitativo con el que comencé, digamos, el proyecto para tratar de entender qué era lo que pasaba, una de las cosas que observé es que la tasa de graduación tan baja no se debía solamente a deserción, sino que tenía que ver con que estos estudiantes no estaban haciendo un último esfuerzo, era algo que ya dependía de ellos. También hablé con padres y son adolescentes de entre 18
algunos 19 años, ya tienen total autonomía y los padres lo que me decían es no puedo hacer nada, no le puedo decir que estudie, bueno, esa es otra cuestión social, pero por eso quería enfocarme en los alumnos, en el lado de la demanda, por así decirlo, y entender por qué están tropezando en la línea final, digamos, por qué no llegan a conseguir su diploma. Pero sí, totalmente. Creo que es importante entender el setting donde uno va a hacer la intervención. No, es increíble, es muy interesante esto que dijo Andrea y que creo que también resalta, digamos, que al darles información y darles esta herramienta también puede haber efectos de pares positivos, ¿no? O sea, de que después los mismos alumnos puedan convencer a sus amigos, amigas de seguir ese camino, ¿no? Entonces, eso como quizás podría llegar a ser algo interesante para explorar Tal cual. en el futuro. Tenemos dos manos levantadas. Primero, Maximiliano. Maximiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás desmuteado, pero yo al menos no te escucho. No sé si es la misma situación, creo que no se te escucha. No. Una opción que te ofrezco, sí, pasamos al siguiente, si no se llega a resolver, si querés escribir la pregunta en el chat, la tomamos por ahí. Muchas gracias. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y a mí se me escucha? Sí. Acá estamos. Bueno, gracias, muy interesante la presentación. Muy brevemente, una duda que me surgió, no es de los datos que vos calculaste, sino de los datos de pH de secundario, de retornos a la educación de secundario incompleto y completo. Hay una teoría, digamos, que se ha puesto de moda hace algunos años y que parece bastante interesante, que es la teoría del credencialismo, la idea de que cuando uno se recibe y completa, digamos, el diploma, dice mucho más que un año más de estudio. Y entonces ahí lo que se mostraba era un 10% de diferencia entre secundario incompleto y completo. Y me pregunto si esos datos, digamos, son suficientemente representativos, dado que en la pH, digamos, tiene objetivos más generales y por ahí, digamos, la información que hay ahí, no sé si es suficientemente confiable desde el punto de vista estadístico, quiero decir, porque mi sensación es que esa diferencia debería ser un poco mayor. Ahora, también puede ser que, digamos, las diferencias se han achatado en los niveles inferiores y que en realidad las grandes diferencias aparecen más con el tema de la universidad, pero, digamos, me parecería por ahí más potente, digamos, como intervención, comparar, digamos, con algún dato más separado, digamos, aunque fuera, digamos, un poco más artificial, quiero decir, quizá digamos, comparar a aquellos que terminaron 4 años con los que terminaron 5, ¿no? Como para decir, mira, la diferencia en el quinto año es muy importante, y eso por ahí podría tener efectos también potencialmente beneficiosos para las decisiones de los chicos, ¿no? Para el entusiasmo de terminar. Claro, sí, entiendo la pregunta. Primero, en el caso, a ver, para decidir qué tipo de información mostrar a los alumnos, tuve muchas discusiones con mis advisors con respecto a qué es lo que podía llegar a ser más potente. Obviamente con estos resultados, y lo dijo durante la presentación, solo estoy mostrando medias, promedios. Aclaré eso a los estudiantes, me parecía que era muy importante, porque obviamente alguno me podía decir, ah, no, pero mi tío tiene secundaria incompleta y gana más que eso. Yo le dije, sí, pero esto es un promedio. Tu tío gana eso, pero hay gente que gana re poco. Lo que hice fue usar la de pH, pero restringí los datos solo a Salta Capital y a la población joven. A la población joven que ya no estaba asistiendo a ningún tipo, a ningún nivel educativo, a los que ya estaban, digamos, fuera del sistema. Recalqué, hablé siempre de una correlación positiva, los datos no son causales, obviamente. No esperaba que los chicos entiendan, obviamente, el concepto de causalidad, pero traté de explicarlo de manera sencilla. Hablaba siempre de promedios y que si uno, ¿por qué no hice eso lo de cuarto, quinto? Primero porque estos chicos ya están en quinto y la idea era que reciban la certificación
y alentarlos a que pasen al próximo nivel educativo, que es donde se observa como un salto más grande en la probabilidad de empleo. Pero sí, básicamente es algo que se debe analizar y es algo que es contexto específico, por así decirlo. En otras provincias capaz es más relevante mostrar otra información. Algo a recalcar es que la EPH obviamente no fue diseñada para analizar datos educativos, está más enfocada en variables del mercado laboral. Esa fue una restricción bastante importante. Pero, sí, gracias por el comentario. Muy interesante. Hay algo también que me llevó a esto, que es que estamos, digamos, mirando el borde, y es donde cobra relevancia que estás en los estudiantes en la última milla, ¿no? Donde la ciencia del comportamiento, ese empujoncito a que se gradúen tiene sentido, y realmente, digamos, vale la pena utilizar las herramientas que tenemos. Quizás en otro contexto, y eso explicaría por qué en otros estudios no encuentran quizás tan buenos resultados como los que tenés vos. Sí. Seguimos con las preguntas. Virgilio. Gracias, es muy breve, muy bueno, Carolina. El trabajo en el campo es durísimo. Yo quería preguntarte te digo tres cositas rápido y me caso. El primero es por qué se restringió empleo formal, porque eso baja la empleabilidad de los posteriores, y eso me llama la atención simplemente no porque sea formal o no formal, no me interesa, sino porque ahí a lo mejor tenías más número. Lo otro es que los puntos finales fueron muy buenos. Lo otro es que si no entendí mal, y por un paper, claro, uno no toma tantas intervenciones y lo respeto perfectamente, pero digo, habría que trabajar muchísimo en las previas durante los 5 años para que no llegue, o sea, hay que trabajar muchísimo durante, porque una vez que se van, los perdés, parece, si no entendí mal, y si se pierden, como el trabajo de otro país, no sé qué, yo preguntaba si no había estos como agentes sanitarios, tenemos nosotros unos agentes, los mismos, pero que hagan el seguimiento post, para traerlos, y por qué es tan duro volverlos a traer, porque si le asignás un seguidor, digamos, no un seguidor benévolo, digamos, un seguidor que sea un coaching, no sé cómo quieras llamarle, ¿por qué es tan difícil volverlos a traer? Perdón, gracias. Carolina, estás muteada. Con respecto al empleo formal, ¿por qué utilicé esa variable? Básicamente es porque cuando yo hablaba de la importancia de obtener el diploma, resaltaba el hecho que tener un diploma aumenta las probabilidades de tener un empleo de calidad, un empleo que permita tener acceso a obra social, acceso a una futura jubilación, como que traté de poner foco en eso, y ese fue, digamos, el motivo que me llevó a restringir la muestra solo a esa variable. Con respecto a lo que comentabas en las materias previas, sí, para mí, porque en un momento puse en un slide de que yo tenía una restricción temporal y presupuestaria, para recibirme del doctorado necesitaba evaluar los resultados lo antes posible, por eso solo intervine a los chicos de 5º año, pero idealmente hubiese sido bueno analizar esto en los chicos de 3º y 4º año de la escuela secundaria, que es donde se tienden a acumular las materias previas. Entonces, ahora con otra provincia estoy intentando hacer una intervención de este tipo, porque es una de las preguntas que quedaron abiertas. Si mejoramos esta dimensión en los estudiantes y que en 5º solo tengan que enfocar en las materias de la regulada cursal, regulada normal, les levantaría muchísima presión a estos estudiantes, porque es difícil seguir a los estudiantes luego que están fuera de la escuela secundaria. Primero, hay una cuestión de comunicación, que no todos los alumnos dejan sus celulares, la dirección actualizada, o se van cambiando de direcciones. Muchas escuelas, y esto lo he observado al visitar cada uno de los edificios, es que algunos directivos lo que hacen es, por su cuenta,
llaman a los alumnos de los que tienen contacto y le dicen, hey, solo tenés una previa, en 2 semanas se rinde, querés que te inscriba, podés venir, hay materiales para que repases, pero estas son como políticas que la hace un secretario o un vicedirector. A nivel escuela, a nivel institucional no hay nada armado, y es lo que les decía, cuando yo revisaba información acerca de qué es lo que explicaba las tasas tan bajas de graduación, en ningún lado se mencionaba las materias previas, pero básicamente es porque no hay datos sobre eso. No hay datos que podamos analizar a nivel nacional y decir cuál es la gravedad de esta situación. Solo recuerdo que en Aprender 2017 había una pregunta a los chicos del último año de la secundaria, en donde se les preguntaba si tenían una previa, y más del 40% de los estudiantes tenían una previa a noviembre de sus 5º año. O sea, además de las materias que ya tenían que aprobar durante el 5º, ya tenían materias de otros años que rendir. Obviamente esto iba a disminuir sus probabilidades de graduación. Así que creo que es un problema que no se ha discutido para nada y necesitamos poner mucho hincapié en eso, y más ahora con la pandemia, que vimos en muchos lados, ahora los chicos pueden tener hasta 16 materias previas. O sea, imagínense, la situación va a ser mucho peor ahora. Perdón, Carolina, Joaquín, hago un comentario respecto a lo que comentó Virgilio sobre lo que estamos trabajando en la unidad, con los proyectos en las provincias, respecto al tema del seguimiento, y que hay equipos, hay personal, hay gente trabajando en seguimientos, pero hay un problema que es un problema de comportamiento, que es el problema del método y del protocolo. Esto que comentaba Carolina. Depende mucho de la discrecionalidad de cada equipo y de cada director, cómo se llevan esos seguimientos y cómo se registra. O sea, además del problema de los datos, lo que observamos en terreno es que hay un gran problema de protocolos. Es cuando uno va a preguntar, bueno, pero ¿alguien está haciendo eso? Sí lo está haciendo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, cada uno lo hace a su modo. Entonces, cuando cada uno lo hace a su modo, de colegio a colegio, de turno a turno, la variabilidad de resultados y el impacto es enorme. Al no haber protocolos de seguimiento, luego no hay datos confiables y los resultados no se observan. Entonces, hay gente trabajando en eso, pero no se sabe cuán eficaz es, porque no hay protocolo y luego no hay datos. Entonces, yo agrego esto porque es una variable de comportamiento, que es no solo quién hace algo y que lo haga, sino cómo lo hace. Al no tener protocolo, la variabilidad y la calidad baja muchísimo y luego no hay datos. Entonces, entre esos dos problemas, protocolo y datos, se pierde muchísimo en la eficiencia de las políticas públicas que se hacen, pero no rinden. A ver, doy un ejemplo clarito. Uno de los muchachos que nosotros entrevistábamos para ver cuál era su acción concreta a estos facilitadores, que decía Virgilio, estos que los benévolos que los traen, iban a las canchas de fútbol y le decían, che, volver al colegio. Imagínate en medio de un partido de fútbol las ganas que tenían los chicos de volver a pensar en la escuela. Entonces los sacaban a piedrazos literalmente. Entonces, es un ambiente complejo, pero la falta de método, de protocolo y de una idea cuál era la función específica que tenía que hacer y no hablarle del bien en el mundo, era complejo. Entonces, que son los problemas de escalabilidad, para lo que nosotros le pusimos allí a todo el mundo los temas de dónde se pueden inscribir en la red, y allí en la red, justo esta semana, comentamos un libro que se llama The Voltage Effect, donde habla también los problemas de escalabilidad en materia educativa, no solo acá, sino en un lugar desfavorecido de Chicago, cuando una experiencia estuvo bien, que la quisieron ampliar. Bueno, son los problemas que pasan cuando uno quiere pasar a una política pública algo que es una buena idea, ¿no? Perdón que interrumpimos. Seguí, Joaquín. No, perfecto, es importantísimo todo esto, digamos, la parte de unificar los protocolos para poder evaluar también es extremadamente importante. Tenemos 10 minutos más antes de terminar esta reunión, y quería darle la palabra a Marita, que tiene una pregunta.
Hola, buenos días a todos. Felicitaciones, Carolina, impresionante el trabajo. Bueno, de alguna manera lo que yo quería comentar lo contestaste, que tenía que ver con las materias previas, que al acumularse tantas, seguramente están en tercero y cuarto año, ya hay muchas, y como una política en ese sentido de recordación de una manera efectiva a los alumnos juega un papel central. Y en relación al tema de a mí también me impactó, igual que a Pablo, que fuera, como me pareció poco, la diferencia entre secundario incompleto y completo en relación al ingreso, pero también lo que pesa mucho y hace una gran diferencia, y es bueno tener datos duros sobre esos, es cómo aumentan las posibilidades de inserción laboral en un trabajo digno el hecho de tener terminado el secundario, dado que cada vez son más las empresas que ponen eso como condicionamiento para tomar a sus empleados. Era solo eso. Muchas gracias, María. Bueno, Maxi, te tenemos de vuelta. Dale, sí, volví por otro lado. Primero, antes que nada, bueno, agradecerles la posibilidad de participar de la red y al Consejo también, por supuesto, y una reflexión de un poco de la clínica y de la gestión y una pregunta también. Nosotros en el 2005, cuando existía el sistema tutelar, veíamos en las internaciones de patologías duales que todos los pacientes internados no habían terminado el colegio primario, ¿sí? La escuela primaria, ¿no? Eso nos daba, y empezamos a observar de que todos tenían pensamiento concreto, que no tenían la capacidad de abstraer. Entonces, empezamos a estudiar y nos dimos cuenta de que para poder concluir con éxito la escolarización secundaria, la ESO, el polimodal o como se llame, había que tener el pensamiento abstracto, digamos, tener la capacidad de, por ahí, para entenderlo fácilmente, comprender una metáfora. Eso fue el primer hito que nosotros nos dimos cuenta. Por otra parte, también vimos que los chicos, que han hecho una experiencia muy grande en Estados Unidos, es John Showalter, Carolina, en la cual decía que los niños, los jóvenes en la secundaria tenían la posibilidad de querer más libertad a través del trabajo, o sea, buscaban un trabajo que le dé más libertad, pero se condenaban a tener para el futuro los trabajos de menos categoría, o sea, que era casi una trampa del destino, que era elegir la libertad en la adolescencia, perdiendo libertad en la adultez. Entonces, básicamente no, lo de pensamiento concreto creo que es un gran limitante y creo que es muy importante poder determinarlo, porque creo que un chico que no tiene pensamiento concreto tiene muy pocas posibilidades de planificar el futuro, porque tiene pocas posibilidades de planificar porque funciona cerebralmente como un infante. Visto eso, muchas de las cuestiones que hacen a poder prever el futuro, que en los adolescentes ya es dificultoso porque aunque tienen el pensamiento abstracto, piensan en el presente por su gran nivel de impulsividad, que es una de las conquistas de la adolescencia, de la adultez, tiene que ver con dominar la impulsividad y ese instinto agresivo. El 100% de las muertes de los adolescentes son por causas externas, homicidios, suicidios y sobredosis. Si entendemos que la impulsividad es una cuestión muy importante, es muy difícil que los chicos puedan reflexionar y pensar en el futuro. Sumado a eso, los chicos con pensamiento concreto no tienen la posibilidad de abstraer y de planificar. Entonces, ese sesgo sobre el pensamiento concreto es casi un pecado original, una cuestión que nosotros tenemos que poder considerar a la hora de ver cuánto podemos tallar y cuánto podemos esperar de algunos de estos alumnos, y si existiría alguna salida alternativa que no sea la ESO para estos alumnos que no tienen la capacidad de abstracción suficiente para conquistar la ESO de una manera razonable y verdadera, ¿no? Porque uno puede hacerle terminar la ESO a través de suscribir un papel, pero digo, conquistar la ESO con lo que significa conquistar el aprendizaje de la ESO y con las herramientas que te da la ESO, que alguien podría decir que cada vez son más escasas, se dice habitualmente eso, yo no sé si es así, pero bueno, sí quería trabajar sobre eso, sobre el tema del pensamiento concreto, las limitaciones del que tiene un pensamiento concreto de distintas etiologías a la hora de poder planificar, y la impulsividad en los adolescentes también como un límite para la planificación. El chico, digamos, no piensa en el futuro, sino que va a ser esta tarde, o este fin de semana como mucho, ¿no? Sobre todo que va a ser esta tarde. Eso.
Sí, con respecto a eso, algo comenté, especialmente en estos chicos de quinto año, están muy enfocados en las actividades sociales que tienen durante quinto año, que si bien no son esponsoreadas por las escuelas le dan permiso para hacerlo. Esto del último primer día, la presentación de la chomba, son muchísimas actividades y les lleva tiempo de planificación. Y esto que decías de que prefieren el beneficio inmediato a algo futuro, obviamente es una característica de los adolescentes, pero en este punto es algo que va a afectar su bienestar de manera permanente. Las decisiones que ellos tomen en esta etapa de la vida van a tener consecuencias drásticas en su futuro. Asistir o no a la universidad, entrar al mercado informal o formal, y como les decía, luego es muy difícil para la escuela intentar que estos alumnos completen su diploma secundario cuando les puede faltar aunque sea una materia, pero estos chicos ya no pueden entrar a la universidad o a un terciario común, por ejemplo. Entonces, sí, hay muchas características individuales que creo que hay que tener en cuenta al momento de diseñar este tipo de intervenciones. Como les mostraba, Retornos a la Educación es mucho más potente para los chicos que son pacientes, también es mucho más potente para los chicos que son overconfident, porque cuando les doy información acerca de cómo mejorar o cómo aumentar sus probabilidades de graduación, el tema es que ellos ya piensan que están haciendo todo lo correcto, que ya están haciendo el esfuerzo que es necesario. Entonces sí, creo que es totalmente importante incluir estas otras dimensiones al momento de hacer políticas y saber qué va a funcionar y qué no va a funcionar en una intervención. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, especialmente a Carolina por la presentación buenísima, el trabajo, la generosidad de compartirlo en este espacio. También a Andrea y Alejandro, Alejandro se tuvo que retirar. Andrea, muchas gracias también por estar acá y por tus comentarios. Bueno, y al resto de las personas que han podido conectarse y comunicar también. Antes de cortar y antes de terminar, le quería dar la palabra a Iván, porque Iván tiene un anuncio para hacer que es importante también y que quiere compartirlo con nosotros antes de que terminemos este encuentro. Bueno, quería pasar un aviso, que es que el 20 de julio la unidad cumple un año. Y queremos celebrarlo con un encuentro que va a ser abierto por la encargada de Ciencia y Comportamiento en Naciones Unidas, Mary McKenna, que Naciones Unidas, de los 5 objetivos que tiene para el año, uno de ellos es Ciencia y Comportamiento, o sea que miremos qué trascendencia les ha dado. Y Florencia López-Gó, que se dedica a estos temas en el área social, en el BID, y que ha sido un poco la madrina de nuestra unidad, van a charlar sobre los problemas de implementación de ciencia del comportamiento desde su óptica internacional en los diferentes países. Y después nosotros le pasamos allí para que se inscriban en la red, y nosotros les pasaremos también los contactos del Slack de la red para empezar a pensar qué hacemos ese 20 de julio. Nosotros ya la idea era dividir en 3 o 4 áreas temáticas. Una, y ya te comprometo, Carolina, va a ser el área de educación. Pensamos el otro área social y de salud, y alguna más económica, pero desde ya les vamos a publicar ahora para que ustedes nos den un feedback a ver de qué temas les parece tratar, y hacer como una especie de diálogo abierto, brainstorming, que para pensar el futuro de la implementación de estos temas y lo que nos desvela en la unidad, que es tratar de producir evidencia y convencimiento de la utilidad de la ciencia del comportamiento para las políticas públicas, para que el próximo gobierno, del color que sea, mantenga la unidad más allá de que las personas podamos cambiar. Así que los convoco a que se inscriban en la unidad para que puedan tener una información más adecuada, que participen y nos sugieran los temas que podemos desarrollar en el encuentro del 20, y desde ya muchísimas gracias a todos, y sobre todo a Carolina y a nuestros discussion por haber participado. Cerrá, Joaquín. Muchísimas gracias.
cumple un año la unidad, es algo que es espectacular. Y bueno, hacía falta mencionarlo. También luego de ese evento, pero no mucho más tarde que eso, vamos a tener un nuevo encuentro de la red, con los detalles que serán anunciados por mail, si se han logrado inscribir, en el Slack también, y bueno, y también públicamente, como algunos se han enterado de este evento también. Así que muchas gracias, y les mando un saludo enorme. Así que con esto terminamos el encuentro. Muchas gracias.